Buen día, muchas gracias por asistir a esta presentación de proyecto final del semestre pasado, que en esta ocasión nos encuentra con un tema de infraestructura muy interesante, como es un río subterráneo, el tipo de obra civil y de obra pública que no se aprecia, no está a la vista y sin embargo tiene una importancia fundamental para todo el desarrollo de la sociedad. Como les decía, se trató de un proyecto realmente en el que el equipo trabajó muy bien, con mucha dedicación. Creo que adquirieron una gran cantidad de competencias mientras lo hacían y ahora, en un lapso de tiempo relativamente acotado, nos van a tratar o van a mostrarnos todo lo que hicieron, creo yo que también de una manera muy lograda. Así que vamos a disfrutar realmente de esta presentación. Buen día, nosotros somos el grupo de proyecto final 123, que está integrado por Fabricio Wenzier, Emiliano Oviedo, Daniel Cuellar, Julio Pardini y Juan Tavares. Nuestra presentación se basa principalmente en lo que es el río subterráneo Lomas, el cual básicamente es un túnel revestido por dovelas y tiene principalmente dos tramos. El primer tramo, que va desde la planta potabilizadora de Bernal hasta lo que sería el partido de Lomas de Zamora, que son 13 kilómetros. El segundo tramo, de 10 kilómetros, es que va de la estación de bombeo 1 en Lomas de Zamora hasta la estación de bombeo 2 en Esteban Echeverría. En nuestro caso, el cálculo fue solamente de los primeros 13 kilómetros. Las competencias y especialidades en las cuales participamos fue la parte estructural, hidráulica, geotecnia, ambiental y arquitectura. Los nombres de la derecha son los profesionales que nos fueron asesorando a medida que avanzábamos en el proyecto. Los ingenieros Badano, Morquecho, Vicio, Pardini, Massa, Ortiz, Bachega, Giordano, Ciponelli y el arquitecto Moscoloni. Ahora, para entrar en lo que es en tema, la zona de abastecimiento. Principalmente para la zona de abastecimiento hay que tener en cuenta dos cosas. El caudal máximo que se va a tener, en este caso era aproximadamente para que funcione a 20 años, que es lo que brinda la planta potabilizadora de Bernal, que son 1 millón de metros cúbicos por día. Y la dotación, que sería la cantidad de agua que consume una persona por día. En nuestro caso era 350 litros persona día. Esto da que la obra abastezca aproximadamente 3 millones de personas. Entonces parte desde la planta potabilizadora de Bernal hasta una extra concesión y un río existente a Lanús. Lo que va hacia el túnel principal son aproximadamente 800.000 metros cúbicos día. De estos 800.000 metros cúbicos día van a la estación de bombeo 1, que distribuye lo que sería Arriero, Claypole y Temperley, haciendo así que sigan 500.000 metros cúbicos aproximadamente hacia la estación de bombeo número 2, que está en el partido de Esteban Echeverría. A partir de acá, de estos 15.000, 300.000 van a La Matanza, aproximadamente 70.000 van a la planta de Seiza y el resto quedan en Esteban Echeverría, que es Almirante Brown, donde se encuentra la estación de bombeo 2. A continuación lo que vamos a ver es la traza de los primeros 13 kilómetros y la implantación de lo que sería nuestra parte del túnel. La progresiva 0 se encuentra en lo que es la planta potabilizadora. Se puede observar la curva. Esa curva es debido al radio de curvatura de la tuneladora, ya que no puede tener cualquier radio de giro. A partir de ahí vemos que va hasta lo que sería la mitad de la progresiva aproximadamente, que están los pozos de arranque, que es donde ingresan las dos tuneladoras, porque se trabaja con dos tuneladoras. Uno que va hacia la planta potabilizadora y otra que va hasta la estación de bombeo número 1. En la cual, como se puede observar, para poder enlazar el tramo principal con lo que sería la antecámara para que vaya a la estación de bombeo y poder distribuir en la zona, se tiene un túnel 2 llamado, que es un poco más chico, pero funciona como enlace. Una vez dicha esta introducción, a partir de ahora se va a dividir el trabajo en 4 bloques principales, lo que es pozo arranque, túnel 1 que es el principal, túnel 2 que es el de enlace y la estación elevadora. Principalmente esto lo que va a hacer es dividir cada trabajo en método constructivo, modelación y resultado. Bueno, comenzando con lo que es el bloque 1, comenzaremos a explicar lo que fue el diseño geométrico de dicho pozo de arranque. Bueno,
dicho diseño fue limitado por las líneas municipales y por la cota de fondo de lo que fue el túnel, de la traza del túnel. La forma elegida por el proyecto fue compuesto por 4 lóbulos cilíndricos que se intersectan entre sí de radio interior de 6,75 metros, a excepción de los 2 lóbulos exteriores de 8 metros de radio, dando así una longitud total de 53 metros y un ancho de 17,5 metros. Para lo que fue el cálculo del sostenimiento de los paneles se utilizaron muro colado hormigón armado de 50 centímetros de espesor y una profundidad de 23 metros. Estos paneles se encontraron agarrados de viga de coronamiento de hormigón armado de 0,5 por 1 metro, funcionando como un apoyo simple. En cuanto a la parte inferior, se utilizó un tapón de fondo de jet grouting de 6,5 metros de espesor, sobre el cual va a descansar una losa de fondo de 1,15 metros de espesor, la cual tiene que tener una terminación adecuada para poder realizarse todos los trabajos dentro del túnel. Bueno, una vez que se realizó el diseño, lo siguiente que se realizó fue la modelación. ¿Cómo se realizó la modelación? Aplicando un programa de elementos finitos llamado Abacus, en el cual se vuelca el diseño geométrico y se vuelcan las solicitaciones, tanto de suelos como empujes hidrostáticos. Una vez que se obtuvieron las solicitaciones finales, se pasó lo que fue el dimensionado a partir del reglamento CIRSOC y a excepción de lo que fue el tapón de fondo, que se dimensionó como viga de gran altura, verificando compresión, tracción y corte. Bueno, acá, como se puede ver, se vuelcan algunos de los resultados obtenidos del programa Abacus de las solicitaciones. Acá en azul se encuentran las compresiones y en rojo se encuentran las tracciones. Las flechas indican los valores máximos de compresiones en los diferentes elementos. Como se puede ver, los valores de las compresiones son bastante mayores a lo de las tracciones. Esto se debe porque a la forma que elegimos de lóbulos circulares para que exista una adecuada distribución de esfuerzos y se obtengan mayores compresiones que lo que buscábamos en principio. Bueno, ahora pasaremos al método constructivo del pozo de arranque. Bueno, como iniciativa, lo que se va a realizar es la construcción de las paredes laterales que se realizan mediante por muro colado, en el cual, mediante una fresadora que va triturando el suelo, va excavando, ¿no? Debemos decir que este suelo va a estar suspendido sobre el lodo bentonítico, en el cual le da estabilidad al suelo. ¿Sí? Bueno. Luego se prosigue con la construcción de la viga de coronamiento, que estará sobre este muro colado, para luego pasar a la excavación de los lóbulos mediante una excavación de secuencia que tendrá como máximo un desnivel de 5 metros. Bueno, se produce la excavación hasta la cota final para luego realizar un tapón de fondo que tiene como función impermeabilizar la solera y que no se produzca un levantamiento por el agua, ¿no? Bueno, luego se procede a la extracción o el vaciado del pozo mediante bombas y se verificará que la misma no tenga fugas. Luego se procederá a las conexiones mediante acero, que tendrá penetrada alrededor de 40 centímetros, para luego hormigonar una losa de fondo, que le dará una buena terminación y además tendrá que resistir los esfuerzos de la maquinaria. Luego se procederá al corte de los paneles interiores, que tendrán una altura de 6 metros y en el cual en ella podrá realizar el armado y el anclaje de la terminadora. Bueno, acá se ve cómo ya está todo construido el pozo de arranque, tanto el sostenimiento lateral como los tapones de fondo que están conectados al túnel principal. Se puede observar que la cota de estrado
de la viga de coronamiento es de 15,56, mientras que la cota de fondo del muro colado es de menos 7,36, dando una altura total de 24 metros. Bueno, una vez terminada el pozo de arranque se procederá al cerramiento. Bueno, los temas que abarca el cerramiento son metodología, modelación, método constructivo, material y resultados. Entonces, para la metodología se optó por un puente que está formado por una familia de vigas simplemente apoyadas. ¿Por qué elegimos vigas simplemente apoyadas? Bueno, para evitar complicaciones y vinculaciones de secciones y armaduras, evitas esfuerzo por cambio de longitud, por variación de temperatura y clip. Las flexiones del pretensado no produce reacciones en los apoyos. El efecto del pretensado se puede calcular en forma estática. Bueno, acá mostramos un poco el modelo donde se pudo resolver el puente. Se hizo por el software llamado CSI Cricket, en el cual se modeló solamente un solo tramo, ya que todos los tramos van a estar solicitados y este mismo programa nos puede dar esfuerzos internos tanto de losa como de viga. Como podrá observar, acá se procede al modelado de la sección transversal del puente. Se ve las vigas y se ve la losa, ¿no? También algunos datos que nos puede traer el mismo programa. Bueno, las vigas que están construidas en este puente son de pretensado. ¿Por qué elegimos vigas pretensadas? Primero, porque nos permite salvar grandes luces. Luego, porque son muy resistentes a poca sección. Y el pretensado es cuando se le aplica una fuerza a una viga mediante una armadura activa que va a contrarrestar a las fuerzas debidas a las cargas exteriores. Y eso, bueno, después para la fabricación de la viga son la colocación y fijación del molde, la colocación de armadura pasiva y ligaina, el hormigonado y compactado y curado del hormigón, el gainado y el desmonte del mismo. Y después, una vez que el hormigón tenga suficiente resistencia, se procederá al anclaje del mismo. Bueno, acá es un video que nos muestra cómo se monta una viga. Se realiza por medio de 2 grúas, en el cual se tiene que tener cuidado que el cable de izaje sean lo más verticalmente posible para no producir esfuerzos horizontales que perjudiquen a la misma viga. Bueno, luego se utilizaron los Trilogy. Es un sistema que se empleó para evitar el cofrado. Esto resulta un beneficio, ya que para un futuro se puede desprender el mismo y puede provocar contaminación al acueducto. También es un sistema fácil de implementar, por lo cual es muy utilizado para este tipo de obras. Bueno, acá nos muestra un poco lo que es los materiales que constituyen puente, que sería hormigón y hierro, ¿no? Y acero. Bueno, para los puentes, el hormigón que se utilizó es de 30 megapascales, para losas y prelosas 21 megapascales, para el acero se utilizó ADN con una fluencia de 420 megapascales. Bueno, acá vemos un poco lo que nos muestra el programa. Vemos que la zona superior son las solicitaciones que tiene la viga, y la zona inferior son los movimientos que nos tira en la losa, ¿no? Podemos observar que la losa tiene el mismo orden de fuerza, que está alrededor de 40 kilonewton metros, y
Bueno, acá por último se observa ya la construcción completa del pozo de arranque más el puente. Se observa que el puente tiene 4 tramos. Se observa la viga que está simplemente apoyada sobre la viga de coronamiento y los túneles principales, ¿no? Bien, pasemos ahora al bloque número 2, correspondiente al túnel 1. En primera instancia vamos a hablar a lo referido al predimensionado hidráulico. En la primera parte nosotros lo que hicimos fue tomar 4 escenarios. 3 de los primeros de ellos lo utilizamos en la etapa de diseño y estos tienen lugar, digamos, en régimen permanente. ¿Cómo lo simulamos en el cálculo? Lo que hicimos fue plantear un delta de caudal y un delta de nivel mínimo en la reserva de Bernal. El cuarto escenario, que tiene lugar en la etapa de verificación, se hace por medio de régimen permanente y utilizamos, digamos, un método simplificativo que podemos ver aquí, que es Aguirre-Millau, del golpe de ariete. Nosotros, para simular este funcionamiento, lo que hicimos es llevarlo a la situación más desfavorable. ¿Cómo hicimos esto? La situación más desfavorable de nuestra obra la generamos con la parada brusca de las bombas. Entonces nosotros tenemos circulando un caudal, llevemos la simulación de régimen permanente, ¿no? Circulando caudal, y en un momento se produce la parada brusca y hay una onda que recorre detrás de la compuerta, que a esa hay que calcularle el periodo. Nosotros le calculamos el periodo a esa onda, le calculamos el tiempo en el que se produce el corte de energía y el agua queda totalmente quieta. Con esos valores nosotros pudimos determinar que es una, porque lo pudimos determinar por Millau, ¿no? Nos dio que es una impulsión corta. Bien, con estos 4 escenarios conceptualmente lo que nosotros tenemos son los diámetros del túnel. El túnel 1, que era el más largo, y del túnel 2. El túnel 1 tiene aproximadamente 3.9 metros y el túnel 2, que era el más corto, el fucsia, el que entraba a la estación elevadora, tiene 3 metros. Bien, esta sobrepresión nos dio 18,2 metros de volumen de agua. Está dentro del límite, ¿no? Que nosotros contemplamos. Y nosotros lo que hacemos es, con este valor de delta P, de delta de presión, tomamos los recaudos necesarios, las medidas necesarias para evitar que se produzcan grandes daños en el río subterráneo, ¿no? Bien. Pasemos ahora a materializar el túnel, justamente con la tuneladora. Acá tenemos la tuneladora que utilizamos, es una tipo de PV, que es empuje de presión de tierra. Se usa cuando nuestro suelo no es estable. Nosotros tenemos un suelo limo arcilloso de baja permeabilidad. La cantidad de utilizar eran 2, como bien decía mi compañero. Entraban en el pozo de arranque y una hasta la planta y otra hasta la estación elevadora. La longitud total es 130 metros, considerando el backup. El backup es donde, digamos, se generan las actividades de operación de la tuneladora. El funcionamiento se da 24 horas. El diámetro externo de la rueda de corte es 4.75 metros. A continuación vamos a ver qué es esto. El radio mínimo de curvatura es 250 metros. La pendiente es de un 2% y la cantidad de pistones de empuje es 16. La evacuación del suelo que nosotros cavamos lo hacemos por medio de cinta transportadora. Todo esto que nombré lo vamos a ver acá. En primer lugar, rueda de corte. Como podemos ver acá, tiene unos discos, unos cuchillos cortadores que básicamente cortan el suelo. Cortan el suelo y lo mandan acá, a la cámara de excavación. Una vez que está en la cámara de excavación, esto gira y acá tiene una especie de triángulo que lo que hacen es le dan la textura requerida al suelo, que lo denominamos brazo de mezcla. Después tenemos el mamparo. El mamparo recibe la presión, la fuerza de empuje básicamente de estos gatos hidráulicos, la transfiere a esto. Acuérdense que acá se acumula suelo, entonces esto le transfiere el empuje del suelo y ese es el diagrama blanco que vemos acá. Es el empuje de nuestra tuneladora. Ese empuje lo que hace es contrarrestar el azul y el marrón que tenemos ahí. El azul es agua subterránea y el marrón es el suelo circundante que tenemos ahí.
Entonces todo lo que empuja de aquel lado es lo mismo que empujo yo con la tuneladora y el suelo llama una presión de equilibrio estable. No se producen así, de esta manera, asentamientos en superficie. Bien. Después tenemos el tornillo transportador, que vale la pena aclarar. Esto está girando, ahí podemos ver. Esto gira, esto transporta el suelo de acá, lo lleva a la cinta transportadora, retira el suelo, y la velocidad de giro de este tornillo y de este frente van a determinar la presión, justamente, ¿no? Porque si, imagínense, si excavamos muy rápido, el suelo no alcanza a reaccionar y se produce un desmoronamiento. Después tenemos el brazo erector, que es el encargado de poner las dovelas, como vemos ahí, que es el revestimiento nuestro, y conforman por último a la tuneladora, la piel de cola y el relleno. Estos dos están encargados, digamos, de rellenar el espacio anular que existe entre este, que dijimos que tenía 4,75 metros, 4.75 metros. Nuestro túnel tiene 3,90 interno, más un poco este revestimiento y este espesor, digamos, de la doble, nos va a quedar un espacio que lo rellenamos con mortero, junto con, digamos, ¿no?, estos dos elementos que tenemos acá. Bien, esta es una filmina más estadística, ¿no? Nosotros determinamos, a partir de una serie de obras que se hicieron en España, con este tipo de tuneladora de PV, ¿no? Y se pudo determinar que el 17% de su uso es en excavación, el 19% en colocación de anillo, el 30% en mantenimiento de la cabeza de corte, que era el que tenía 4.75 metros, el 14% en averías, 3% en supervisión y 17% en imprevisto. Acá lo que queremos resaltar es que vemos la importancia que tiene que se produzca una falla en el tunelador frente a lo que realmente es efectivo, que es la excavación del túnel. Bueno, para el correcto funcionamiento del túnel, lo que hay a lo largo de todas sus trazas es una serie de 5 tipos de cámaras. Bueno, cada cámara tiene una geometría y dimensiones que fueron recomendadas por los profesionales de hidráulica. Si arrancamos desde la estación de bombeo de Bernal, la primera cámara que vamos a encontrar es la cámara de salida. Esta cámara funciona como si fuera un tanque de reserva en el cual debe tener niveles máximos y mínimos del pelo de agua para que el túnel funcione correctamente. A su vez, cuando se llegue con la tuneladora hacia la estación, hacia la planta potabilizadora, esta funcionará como punto de extracción de la misma. Siguiendo por el túnel, nos encontraremos con lo que es la cámara cuatrifurcadora. Esta cámara tiene como objetivo dividir el flujo para una obra que está proyectada a futuro. La siguiente cámara que encontramos es la cámara de enlace. Esta cámara lo que hace es desviar el flujo, conectar el túnel número 1 con el túnel número 2 en dirección hacia la estación de bombeo. También esta cámara funcionará como extracción de la tuneladora cuando se llegue a este punto. Por último, lo que tenemos es la cámara de ingreso. Esta cámara lo que hace también es estabilizar el flujo y generar que el flujo llegue a la estación de bombeo de la forma más tranquila posible, menos alterado. Y en lo que respecta a en toda la longitud de la traza, aproximadamente cada 1000 metros, se encuentran lo que son cámaras de inspección. Estas cámaras tienen dos funciones. La de inspeccionar, como dice el nombre, la obra a lo largo de toda su vida útil, y lo que es funcionan como aliviadores para las sobrepresiones que explicó el compañero anteriormente. Esto es, el agua amortiguará, el agua que tiene almacenada amortiguará la energía que trae ese fluido. Bien. Bueno, según el tipo de cámara que tengamos, es el método constructivo que tiene. La cámara tipo rectangular se construye a través de un proceso que es el muro colado, como se explicó para el pozo de arranque. Mientras que las cámaras que son circulares se construyen con el método Kaizen. ¿En qué consiste esto? Consiste en ir hincando sobre el suelo anillos prefabricados. Bueno, ¿cómo se logra? Sobre lo que es el perímetro de la cámara se construye un muerto de hormigón, como se ve acá. Se montan unos gatos hidráulicos y a través de este anillo metálico, que por lo general es de acero, que en su parte inferior tiene una zona afilada, se va hincando. Se hinca el anillo, se coloca el primer anillo prefabricado, se hinca con los gatos hidráulicos,
luego se excava, se vuelve a poner otro anillo y se vuelve a excavar, así hasta llegar a la cota de lo que es el túnel. Cabe aclarar que para este método no es necesario deprimir la napa, se puede trabajar en forma húmeda y se bombea una vez terminado. Para este método es necesario deprimir la napa porque hay que excavar en forma seca acá adentro, para que no se produzcan levantamientos por efectos de la presión del agua. Bueno, bien. Una vez definido todo lo que es hidráulico, pasamos a lo que es la parte estructural y la parte geométrica del túnel. Bueno, el túnel está compuesto por anillos contiguos de hormigón armado, los cuales están desfasados cada uno del otro, rotados 60 grados. ¿Para qué se busca rotarlos? Porque la tuneladora, como se vio, apoya gatos hidráulicos sobre estas juntas y se apoya para el avance. Entonces, si apoyo sobre esta dovela a su vez se apoya en las dos dovelas de atrás y estas dos en las tres, y así se logra una continuidad estructural para el funcionamiento del túnel. El diámetro interno que tiene es de 3,90 metros, como se determinó a través del cálculo hidráulico, y bueno, a su vez están formados por una serie de 6 dovelas. Aquí se puede apreciar una dovela, es un arco de radio circular, el cual cuando se montan las 6 conforman un anillo. Esta dovela tiene un espesor de 30 centímetros y tiene una profundidad de 1 metro, es decir, cada anillo que se monte irá cubriendo 1 metro de traza de túnel. Bien, ¿qué compone una dovela? Básicamente la dovela está compuesta por estas juntas de transferencia de fuerzas entre anillos contiguos. Esto es cuando lo que se mostraba que se apoyaba la tuneladora sobre las dovelas. Estas juntas materializan el contacto entre un anillo y el otro. A su vez hay una serie de perforaciones que son para pernos de fijación, no tienen un funcionamiento estructural, sino que funcionan como montaje, facilitan el montaje del anillo. También tenemos estas juntas de transferencia de fuerza entre dovelas, funcionan prácticamente igual que las juntas laterales, producen una integridad estructural entre las dovelas. Y por último, no menos importante, lo que tenemos son juntas estanqueadas. Todas estas juntas lineales que se ven acá se utilizan para aislar el túnel del interior con el exterior, que no se produzca una transferencia de materiales entre el mismo. Si ingresa material al túnel, se provocaría una contaminación del agua y esto no es admisible, ya que el agua es potable. Otro caso contrario es que estos túneles también se usan para cloacas. Si fuera al revés, no puede salir la materia que circula por dentro hacia afuera porque se contamina el medio ambiente. Bien, ¿cómo se determinan las dimensiones de estos anillos y dovelas? Bueno, primero lo que vimos fue el cálculo hidráulico que nos determinó el diámetro interno, la pendiente que debe tener el túnel y la rugosidad que debe tener el mismo. Luego es la agresividad del medio, que es el medio va a interactuar con la estructura y según qué tan dañina sea o cómo nos ataque, vamos a determinar qué recubrimiento deben tener las armaduras en la dovela y a su vez qué materiales emplear, qué tipo de cemento vamos a usar, qué tipo de arena, qué tipo de piedra y qué tipo de aditivo químico. Otro ítem importante son las fuerzas que van a interactuar con el túnel. Esto es el peso del suelo que va a estar sobre el túnel, las presiones laterales que ejerce el túnel, las presiones de agua, convengamos que el túnel está sumergido, está por debajo del nivel freático, todo lo que sea presión interna, sobrepresión que se mencionó, y todo lo que sea a máquinas durante la construcción. ¿Esto qué nos determina? Bueno, cantidad de acero que debe llevar una dovela, el espesor útil de hormigón que debe tener, y la tapada mínima sobre el túnel. Esto es, para que el túnel funcione correctamente, hay una cota a la que ya no se puede cavar más que eso, porque en el caso de que hubiera una sobrepresión, podría generar que el túnel se deforme, se infle y se produzca lo que es la transferencia de materiales entre el interior y exterior del túnel. Y por último, y no menos importante, es el manipuleo y transporte. ¿Por qué? Dovelas muy grandes generarían una dificultad a la hora del montaje dentro del túnel.
Como se puede apreciar dentro del túnel, los espacios son limitados y tener dovelas muy grandes podría dificultar montarlas. Y a lo que es tener dovelas muy chicos, un anillo conformado por 12 dovelas aumentaría lo que es el costo de producción y de transporte, porque habría más costo de lo que es moldes, en lo que es transportarla. Por eso, lo recomendado por todos los túneles que se hicieron internacionalmente para este tipo de diámetros es adoptar 6 dovelas. Bueno, tanto la agresividad del medio como las fuerzas que interactúan determinan el espesor total, ese espesor de 30 centímetros que debía tener la dovela. Ahora bien, una vez obtenido todas las secciones que van a interactuar con nuestra estructura, pasamos a modelarla y simularlo en un modelo computacional, para así luego obtener solicitaciones máximas y el cálculo de armaduras. En esta imagen se puede apreciar cómo se modeló nuestro anillo en un programa de elementos finitos en el cual estos resortes que se ven acá, turquesas, simulan lo que es el comportamiento de la interacción suelo con la estructura. Mientras que estos anillos amarillos son las zonas de contactos en esas juntas que se nombraron entre los anillos. Bueno, una vez obtenidos todos los resultados, se procede a lo que es el cálculo de la armadura, adopción, distribución de cada barra, y esto sería un modelo final de lo que es la dovela, cortado, en el cual se pueden apreciar lo que son las armaduras que se adoptaron, el recubrimiento es de esta distancia hacia el borde de hormigón, que debe haber de hormigón libre, y todo lo que son las juntas, los pernos de perforación, las juntas de estanqueidad. Bueno, para producir dichas dovelas fue entonces necesario lo que es una fábrica de dovela. Dicha fábrica se encontrará ubicada en lo que es el predio adyacente del pozo de arranque. ¿Por qué? Para poder poder abastecer de forma continua y con un bajo costo de transporte a los dos túneles. Bueno, también para saber la magnitud de la fábrica de dovela hubo que estudiar la cantidad de dovelas a producir por día. Entonces, sabiendo que cada anillo tiene 1 metro de profundidad y está compuesto por 6 dovelas, y sabiendo que por tuneladora hace 15 metros por día de avance, teniendo 2 frentes de avance, se tendrá una producción diaria total de 180 dovelas. En todo lo que fue la traza del túnel, los 13 kilómetros y medio, se tendrá un total de dovelas de 49.155. Para poder producir esta cantidad, se propuso realizarlo a partir de un sistema carrusel horizontal. ¿Qué es un sistema carrusel horizontal? Es un sistema apoyado en maquinaria que permite una distribución fácil de materiales y personal para poder tener una producción rápida. Bueno, volcado el sistema carrusel a lo que es nuestra fábrica, quedan los siguientes ítems. Se comienza por la limpieza del molde, después se coloca la armadura, se lleva al hormigonado y vibrado, que está siendo alimentado constantemente por la planta hormigonera, se lleva al fratazado donde se terminan las dovelas, se le da una superficie lisa, se lleva a las cámaras de curado de hormigón, donde se le da la resistencia suficiente para después ser desmoldeadas, se da el volteo de dovelas y se les colocan las juntas y packers para después ser apiladas en forma de anillos. Bueno, esto aplicado a nuestra fábrica llevado a cabo sería algo así: una fábrica que está compuesta por diferentes salas, la cual la inicial es la sala de acopio de armaduras, donde se trabajan todo lo que son las armaduras, teniendo los bancos de soldadura, alrededor de 5 bancos de soldadura, 6 bancos de moldeo y 4 bancos de montaje. Estos bancos de montaje luego se agarran las armaduras y se montan sobre los que son los moldes de las armaduras para luego ser llevados a lo que son las cámaras de hormigonado. Por eso es una sala de transición. Bueno, una vez que se llega a la cámara de hormigonado, se vuelcan a partir de 2 vertedores de 2 metros cúbicos cada uno en los moldes y siendo controlados por una sala de control. Luego, una vez que se lleva a la sala de fratazado, donde se termina, se le da el alisado necesario y todas las cosas para terminarlo completamente, para después incorporarlo a la sala de curado, la cámara de curado. La cámara de curado, porque como verán, tiene una gran dimensión. ¿Por qué tiene una gran dimensión? Porque hay que tomar en cuenta que para que gane resistencia cada dovela para poder ser desmoldeada, tarda alrededor de 2 días en ganar esa resistencia. Por lo que en la cámara de curado tiene que obtener el trabajo de 2 días de producción. Entonces, 2 días de producción es alrededor de 360 dovelas. Una vez que ya gana la resistencia para ser desmoldeada,
se lleva a lo que es la sala de terminación, donde se desmolda, se voltean a partir de 4 máquinas y después, con las últimas 2 máquinas, se hace lo que es la colocación de juntas y packers. Una vez que están terminadas las dovelas, se llevan a lo que son la sala de acopio de dovelas a partir en formas de anillo, cada 6 dovelas, para luego ser llevadas por camiones de hidrogrúa a lo que es el pozo de arranque donde salen las toneladoras y abastecerlas. Dicha fábrica está siendo abastecida constantemente por lo que es la planta hormigonera, que está compuesta por 3 silos de cemento de 20 metros cúbicos cada uno aproximadamente, 3 lugares de acopio de materiales y 3 baterías de tolva donde se vuelcan los materiales para después realizar el proceso productivo del hormigón. Bueno, a continuación, una vez terminado todo lo que fue la parte estructural del túnel, se procedió a calcular el sistema de ventilación de dicho túnel. Como sabemos, es muy importante abastecer continuamente de oxígeno al personal dentro del túnel porque si no puede generar problemas en los trabajadores. Además de abastecer el oxígeno a los trabajadores, también lo que se genera es una limpieza de los gases que se producen dentro del frente de avance y de los humos que se pueden llegar a generar ahí. Acá se muestra una pequeña tabla de los porcentajes de oxígeno del aire con las diferentes causas que puede producir, siendo entre 28 y 21% que no altera el ritmo respiratorio. Si se disminuye un 18 y 9%, se genera una aceleración de pulso de respiración, puede generar náuseas y vómitos también, y ya si se disminuye al 9, entre 6 y 9%, puede producir una excitación intensa, síncope o coma, y ya si se disminuye abajo del 5%, puede producir una muerte rápida en la persona. Bueno, para esto lo que se propuso es un sistema de ventilación soplante. ¿Qué es un sistema de ventilación soplante? Consiste en la instalación de un ventilador, el cual incorpora aire limpio desde el exterior hacia una lona de ventilación flexible, la cual está incorporada en el túnel, que lleva hasta el frente de avance del túnel y que, incorporando todo lo que es el aire del exterior, como se ve a continuación, limpia todo el tapón de gases y humos, llevándolo hasta su exterior. De esta forma se produce una circulación cíclica del aire, con lo que los trabajadores pueden trabajar sin problema. Como se ve, ahí el aire sucio y los gases es expulsado hacia afuera. Bueno, las consideraciones de cálculo que se tomaron para poder saber qué caudal abastecer al frente de avance fueron el consumo que tiene cada tonelada de oxígeno, el consumo de oxígeno por persona, que alrededor habrá unas 23 personas trabajando en simultáneo en el frente de avance, el cálculo debido a pérdidas de fugas. Las pérdidas de fugas se pueden producir en lo que es entre la conexión en el ventilador y las lonas, o en codo o en algún tramo del túnel, y cálculo de pérdidas debido a cargas en la tubería. ¿Qué es cálculo de pérdidas de carga? Es cálculo de pérdidas de fricción entre lo que es el aire y la lona. Bueno, ya una vez obtenido todas las que son las pérdidas y los cálculos, dio un valor total de 11,64 metros cúbicos por segundo de caudal a abastecer. Para abastecer este caudal, lo que se propuso es la utilización de ventiladores axiales de categoría AXC, los cuales llegan a abastecer hasta 19 metros cúbicos por segundo, por lo que está dentro del rango tranquilamente. Y estos ventiladores además trabajan a una media alta presión. ¿Por qué necesitamos que trabajen a media alta presión? Porque el trayecto más largo del túnel a abastecer para ventilar es de 7,5 kilómetros. Es decir, que el aire tiene que ser impulsado alrededor de 7,5 kilómetros. Dentro de las ventajas también de los ventiladores se puede encontrar que tiene alta capacidad, es económico y tiene una facilidad de montaje. Bueno, ahora sería el bloque 3, lo que representa la construcción del túnel 2. Este bloque se basa principalmente en lo que es el método constructivo y la modelación. Partiendo de lo que es método constructivo, se van a poder ver 3 videos cortos en el cual se muestra cómo se ingresa lo que es todo maquinaria por un pozo de arranque, cómo la retroexcavadora excava sección completa. Esto cabe aclarar que lo puede hacer porque el diámetro que nosotros tenemos es un diámetro chico, es aproximadamente de 3,80 metros, para tener en cuenta que el diámetro interno tiene que ser de 3 metros. En el segundo video lo que se puede observar es cómo a partir de una pala frontal se coloca el suelo retirado en lo que son bateas y con ayuda de grúa o
o un sistema de polea se va retirando. En el tercer video lo que se puede mostrar es cómo se genera el sostenimiento del túnel, ya que a partir que se va excavando el suelo tiende a colapsar o a tener grandes deformaciones. ¿Cómo se soluciona esto? Se tiene, por ejemplo, 2 metros de avance, se va colocando arcos de hormigón y se proyecta hormigón. El hormigón se proyecta literalmente con bombas. Y a partir de esto se va teniendo estable la excavación a medida que avanza. En lo que fue modelación, lo que se modeló principalmente es ese sostenimiento y la distancia a la cual se coloca el sostenimiento. Y a su vez la armadura de lo que es el revestimiento. Para esto lo que se usó fue el software Phase 2, el cual es un programa de elementos finitos en 2 dimensiones, el cual como desventaja no tiene en cuenta el confinamiento longitudinal que genera el suelo sobre la excavación. Por lo tanto, para hacer esta corrección lo que se hizo fue colocar una presión interna, en el túnel que a medida que se va retirando va demostrando, o sea, va simulando cómo avanza la excavación. Poniendo el sostenimiento en distintas medidas, sería distinto avance, se logra lo que es la curva de convergencia con hormigón proyectado. Acá se puede ver cómo se tiene. Si no hubiera sostenimiento tendría esta deformación, el cual plastificaría el suelo totalmente y cuando se sube la napa, el suelo puede colapsar totalmente. Entonces lo que se hace, nosotros lo que encontramos fue colocar un sostenimiento en un avance aproximadamente de 2 metros, en el cual con el programa nos tira una función de factor de seguridad envolvente. Entonces, ahí se pueden observar lo que son las solicitaciones. Si las solicitaciones caen dentro del envolvente, significa que el sostenimiento verifica. Ahora, lo que fue la parte de armadura de sostenimiento, a partir del programa calculamos las tensiones tanto en la parte superior del túnel como en los laterales, tanto de suelo como lo que es el agua, la napa freática. A partir de ahí lo que se hizo, se llevó el programa de RFEM, se modeló, se colocaron las cargas mayoradas, ya que es hormigón, y a partir de llevando estos datos obtenidos en el RFEM a una tabla de Excel, se puede obtener directamente los distintos esfuerzos internos del túnel. Ahora, para la armadura, lo que se usó fue un software, el LIMSIRSOC, que lo que hace es calcular armaduras a partir del reglamento nacional. Por lo tanto, lo que necesita como dato es el tipo de sección y las cargas mayoradas. En el tipo de sección, por más de que sea circular el túnel, se tomó un ancho de 1 metro y un espesor de 30 centímetros, que es el revestimiento. Una vez que se pone la geometría y la carga, el programa te da la armadura mínima y cuantía por carga, como a su vez te da un diagrama de interacción, lo que es resistencia a compresión nominal y resistencia a flexión nominal. Cuando los puntos caen dentro de la curva significa que el revestimiento verifica, por lo tanto se puede seguir adelante con el proyecto. Bueno, pasando al último bloque, el que sería el bloque 4, correspondiente a la estación elevadora número 1. Bueno, como se puede apreciar en esta filmina, aquí tenemos un modelo tridimensional de lo que es la estación elevadora. Todo lo que sea la parte superior, todo lo que sea esta parte de barras está por encima de lo que es el nivel del terreno natural. Todo lo que se ve este modelo de placas está por debajo del terreno natural, está enterrado. Para el análisis lo que procedimos a hacer es dividirla en 2 módulos. El módulo 2, el módulo 1 superior, que corresponde a todo lo que es el modelo de barras y losas, y el módulo inferior, el que está enterrado, lo que corresponde a todo un modelo de placas. Bien, la superestructura 1. Aquí se muestran un par de imágenes de todo el análisis que se llevó a hacer de lo que sería estructural. Se calcularon vigas, columnas, esfuerzos en las losas, lo que serían los pórticos metálicos, y también se calcularon uniones entre los pórticos metálicos y lo que sería una mesura corta, se calculó lo que es armadura necesaria, dimensiones, en donde va a ir apoyado lo que es el puente grúa. Bien, ¿qué se tiene en cuenta para calcular esta estructura? Básicamente las fuerzas que van a interactuar con ella. Y que está dado por los condicionales de ingresos de camiones, manipulación del puente grúa y semipórtico, el mantenimiento, y como es una estructura muy alta hay que tener en cuenta el efecto del viento sobre ella. La continuidad estructural que tiene
funcionan como sistemas aporticados, tanto de hormigón armado como lo que son pórticos reticulados de acero. Una vez obtenido el predimensionado y tenidas las secciones, se procede a cargarlas en el programa de elementos finitos y el reglamento obliga a tener unas deformaciones máximas que no deben ser superadas. Por eso se cargan, se generan toda la interacción de fuerzas que van a actuar sobre la misma y se procede a verificar las deformaciones. Estas deformaciones van a estar en función de una dimensión, la dimensión máxima de la sección. Por lo tanto, se puede verificar que lo que es secciones de hormigón armado, la deformación máxima es de 20 milímetros, 32 milímetros para lo que son losas y la deformación admisible eran 57 centímetros, por lo que se está dentro del rango de deformación. Para la cubierta metálica se realiza el mismo procedimiento y se puede apreciar que tanto las deformaciones globales de las correas como las deformaciones de los pórticos, las correas serían todos los elementos en donde va apoyadas las chapas y los pórticos todo el sostenimiento estructural, también verifican deformaciones. Una vez verificadas deformaciones, se proceden a calcular acciones en estado combinado para estado último, esto que es para el estado en que la sección va a romper. Se debe garantizar una cierta ductilidad de la estructura para que ésta no rompa de forma espontánea y tenga un previo aviso a la hora de su. Diagramas extraídos del programa son diagramas de esfuerzos internos, son los resultados que nos dan. Para los sistemas de pórtico, acá mostramos lo que es los diagramas de momentos flectores, que es a la solicitación que más van a trabajar, mientras que para las secciones metálicas reticuladas mostramos diagramas de axiles, que es a la solicitación que van a trabajar. Se puede apreciar que aunque ambas tienen la función de cumplir, de cubrir las mismas luces, según la tipología estructural que se elija es de la forma que va a trabajar la estructura. Y como en la parte de pórticos era mucho más fácil construir en hormigón armado que lo que sería en la parte curva de acero, donde se procede a calcular y construir en acero, que es mucho más sencillo para esta forma curva. Bien, pasando al módulo 2, que como bien dijo mi compañero, es todo lo que tenemos del nivel del terreno lateral para abajo, todo lo que estaría enterrado. Haciendo una analogía con lo que explicó anteriormente, que tenía condicionantes con el ingreso de camiones, manipuleo y todo lo que se desarrolla en las actividades diariamente acá arriba, ¿no? Los mismos pasos tenemos que aplicar acá, tenemos condicionantes. El condicionante que rige básicamente es la bomba, digamos, el uso de las bombas. El primer condicionante que tenemos con ellas es el espacio físico. Imagínense, no podríamos juntarlas o apilarlas todas. El segundo condicionante es más hidráulico, que ahora enseguida lo vamos a ver. El método constructivo que se utilizó es por muros colados, como vimos a lo largo de toda la presentación, que se dan en el pozo de arranque y en las cámaras rectangulares. Bien, vamos directamente a los resultados del modelo. Como vimos acá, es con el programa de REFEN. Vemos las deformaciones máximas, ¿no?, que se dan en estos elementos de placa. Acá van a estar situadas las bombas. De las bombas están conectadas aquí las cañerías. Por acá se va a producir el ingreso de agua y bueno, acá se generará la aducción, ¿no?, de la misma para las diferentes localidades transportarla. Vemos acá fácil. En rojo es la máxima deformación que tenemos. Nosotros aquí tenemos 50 milímetros como máximo, lo mismo que en esta situación. Acá en amarillo es un poco menor. Está todo dentro del límite reglamentario. Aquí es una vista superior de esta caja que vemos, básicamente, donde ahí irían colocadas cada una de las bombas. Bien, eso en estado de servicio. En estado último, un poco más de diagramas aburridos, que tenemos acá las solicitaciones de compresión, las máximas se dan acá, están alrededor de 500 kilonewton por metro lineal, y acá 500 metros por metro son los momentos. Estos son las placas, y ahí tenemos un elemento lineal, que serían las columnas, los diagramas de momento. Bien, pasemos a lo que serían las bombas en sí, que lo denominamos instalación hidromecánica. Nosotros de la planta potabilizadora, que es la que nos va a alimentar todo el proyecto, sale un determinado caudal.
De ese caudal nosotros vamos a aprovechar solo un porcentaje, casi 17.000 metros cúbicos hora, que van a ingresar a la estación bombero, es la chiquitita que estaba acá abajo. Entonces tenemos el caudal proveniente de la planta, que son aproximadamente 17.000 metros cúbicos, y lo tenemos que llevar a Temple y Gleu. Como Temple y Gleu tiene la misma cantidad de habitantes básicamente, por lo tanto la dotación va a ser la misma, ¿qué hicimos? Lo dividimos por 2. Temple y Gleu, casi 8.500 metros cúbicos hora. Las bombas que van a erogar este caudal, digamos, que van a transportarlo, son 2 por cálculo, y pusimos una de reserva, que es lo que el reglamento nos exige. ¿Por qué esa de reserva? Si se llega a presentar un problema, una bomba en funcionamiento, tenemos esa bomba de reserva, o si se tiene que hacer algún mantenimiento a estas bombas. Entonces, el caudal de funcionamiento de ellas va a ser de 4.239 metros cúbicos hora. Bien, vemos una foto final. Este sería el modelo que nosotros hicimos de la estación. Acercamos la pared acá, ¿no? Para poder verla. Tenemos las 6 bombas. Vemos que ahí está el túnel de 100 metros, el más cortito. Entra por acá, entra por acá. Acá se genera la aducción y acá esta va a Temple y esta a Gleu. Entonces, ¿por qué la forma así? No es caprichosa. Y es por funcionamiento hidráulico, como decía anteriormente. Tiene que tener una cierta ampliación, como vemos acá, está ampliada a 20 grados. Estos son una serie de partidores que direccionan el flujo, ¿no? Y acá también tiene una pantalla que lo que hace es generar un funcionamiento hidráulico correcto, ¿no? Para poder tomar la mayor cantidad y hacer funcionar al 100% la bomba. Bien, más datos. Caudal 4.239, el que dijimos, para un salto de 81 metros, 6 bombas de casi 1000 RPM. El diámetro de la campana son 800 milímetros, son 100 milímetros más que este caño negro que vemos acá. ¿Qué hacemos con este diámetro de campana? El reglamento nos dice, ¿qué diámetro de campana tenés? 800. Bueno, listo. A partir de ese diámetro yo te doy una serie de métodos para... una serie de normas y vos a partir de eso lo que haces es dimensionar todas estas distancias de las paredes al fondo para que funcione correctamente la bomba, ¿no? Bien. Bueno, ahora dejando un poco de lado la parte técnica, vamos al estudio de impacto ambiental, donde se identificaron las distintas acciones que se pueden encontrar en todo el proyecto, ¿no? ¿A qué llamamos acción? Acción son aquellas que derivan del proyecto e impactan directamente a la zona de influencia. Entonces, tenemos que en la zona previa las acciones son proceso licitatorio, difusión de proyectos, permiso de ocupación en lugares públicos. En la etapa constructiva tenemos limpieza y liberación de terreno, movimiento de maquinarias y equipos, excavaciones, transporte de materiales para la construcción, instalaciones de oficinas y equipamientos, y la construcción de las obras civiles. Y para la última etapa, la que es la de funcionamiento, tenemos el aumento de la capacidad de producción y distribución de agua potable y el mantenimiento de la misma obra. Bueno, luego se identificaron los factores ambientales en la cual la podemos clasificar en sistemas naturales y en sistemas socioeconómicos y cultural. Entonces, el sistema natural lo podemos subdividir en medio físico, medio biótico y medio porcentual. Mientras que para el sistema socioeconómico y cultural la podemos clasificar en población e infraestructura. Bueno, todo esto lo ordenamos dentro de una matriz denominada identificación de impactos ambientales, en donde podemos vincular, por un lado, las acciones y los factores ambientales, ¿no? Y como verán, los impactos que produce las acciones puede ser negativa como positiva, y vemos que la mayoría de los impactos son todas negativas, ¿no? Que están en color amarillo. Después hacemos un pequeño zoom donde podemos ver que la acción donde dice excavación de zanjas, la mayoría son impactos negativos, mientras que para la reparación de pavimentos puede ser tanto positivos como negativos. Bien, pasemos al anteúltimo tema, ya estamos casi terminando. Vamos a hablar de plan de trabajo.
plan de trabajo, para que lo entendamos fácil, es un calendario, un cronograma en el que nosotros determinamos la cantidad de días que nos va a llevar la obra. Nosotros utilizamos para generarlo el Project Libre y seguimos esta secuencia de pasos. En primer lugar definimos la tarea. ¿Qué nos referimos con tarea? Todo lo que vimos a lo largo de la presentación. Construcción del túnel 1, construcción del túnel 2, estación elevadora, etc. Tenemos la tarea, le damos la duración. ¿Cuánto tardamos en hacer el túnel? 400, 500, 600 días, lo que lleve. Es desde que se inicia hasta que se termina. Asignación de recursos. Con recursos nos referimos a materiales, mano de obra, maquinaria. Y bueno, tenemos la tarea, lo que dura, el recurso y lo que tenemos que hacer ahora. Una vez que tenemos cada tarea asignada con esas tres variables, es decir cuál va primero, cuál va segunda, que es lo que llamamos tarea predecesora y sucesora. Después tenemos un concepto muy importante que es holgura total y holgura libre. La holgura libre básicamente es cuánto tiempo nos podemos demorar en una tarea sin que afecte a la sucesora. Y holgura total es cuánto tiempo nos podemos demorar en una tarea pero sin que afecte a todo el proyecto. Entonces, después tenemos restricción técnica y restricción de recursos. Restricción técnica es superposición de tarea. Hay algo técnico y básico que es que tenemos que respetar en la construcción. Digamos, no queremos hacer primero el techo antes que el piso. Y después, la sobreasignación de recursos es, por ejemplo, acá tenemos esta imagen que es, nada técnicamente, como acá decimos que técnicamente acá se hace el piso, las columnas y el techo, nada impediría que se haga el piso de un baño, el piso de una cocina y el piso de un lavadero, porque se hacen los tres distintos sectores. Pero ahora yo te digo, tengo un solo recurso, un solo albañil, digamos, no se puede dar eso porque se produciría la sobreasignación de recursos, que es darle a una persona distintas tareas que se están realizando simultáneamente. Entonces lo tenemos que cambiar, lo tenemos que ordenar, primero va a ir al baño, la cocina, el lavadero y terminar con su tarea. Bien, transcribimos un poco el diagrama de Gantt, que es el calendario del que les hablo, donde tenemos aquí que el anteproyecto dura 400 días, que involucra documentación, especificaciones, etc. El proyecto, 1385 días, que es todo lo que desarrollamos. Ven que acá aparece estación de bombeo, túnel 1, túnel 2, sistema de ventilación, por los que nos da un total, teniendo en cuenta tanto el proyecto como el anteproyecto y varias cuestiones, un total de 1395 días, aproximadamente 3 años y 10 meses. Bueno, a continuación, una vez que ya se definieron los trabajos y lo que fueron los tiempos de cada trabajo, se procedió a hacer, lo último de todo, el cómputo de presupuesto de todo el proyecto. Para esto, viendo la magnitud del proyecto, se decidió dividir en dos partes principales, en dos bloques principales, lo que es el río subterráneo 1 y, por otra parte, la estación de bombeo 1. Dentro de estos dos bloques se subdividió en partidas que para lo que es el río subterráneo se dividió en ingeniería de detalle, instalación de obradores, túnel 1, túnel 2, tuneleras, etcétera, etcétera. Y para facilitarnos las cosas en lo que fue en la estación de bombeo se dividió en 4 grandes partidas, lo que fue la construcción de la obra civil, la obra electromecánica, la obra eléctrica y los trabajos generales. Cabe aclarar que dentro de estas partidas hay ítems y subítems que incluyen todo lo que es coste de mano de obra, coste de materiales, reparaciones, repuestos, amortizaciones, intereses y transportes, dando así un resultado total para lo que es. Estas son las partidas para el río subterráneo, dando un importe neto del río subterráneo de 6.415 millones de pesos, y para lo que fue la estación de bombeo, un total de 1.160 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que la obra en su totalidad costó 7.600 millones de pesos. ¿A qué equivale decir 7.600 millones de pesos? Equivale a hablar de 650 departamentos de 100 metros cuadrados en La Plata, o a construir 4 estadios únicos en La Plata, o sea, imagínense la magnitud del proyecto, o a lo que es comprar 3.000 Amarok Full, que imaginen lo caro que es la Amarok Full. Bien. Antes de pasar a mostrarles el video de la obra, queremos tomar un segundo y agradecer en primer lugar al coordinador general Francisco Vicio por el apoyo y el aguante a lo largo de todos estos meses, a cada uno de ustedes, por la paciencia y bueno, lo dejamos con el video.
Cuando yo fui.